Bendiciones, bendiciones para todos, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite comunicarnos o estar una vez más conectados por este medio. Gracias a Dios por su amor, por su gracia que ha tenido para con cada uno de nosotros. Estamos contentos, muy alegres por una vez más poder bendecirles, poder compartirles la palabra de Dios, que es una palabra hermosa, maravillosa para cada vida, es una fortaleza, es el alimento que necesitamos cada uno de nosotros, y damos gracias a Dios por este momento. Yo quiero compartirles el día de hoy, quiero hablarles acerca de la inseguridad. Quiero compartirles en este tema y quiero estar basándome en el libro de Génesis y en algunas citas más que vamos a estar viendo poco a poco a través de esta enseñanza, en este tiempo que tengamos de compartir la palabra de Dios. Bien, les decía que vamos a hablar acerca de la inseguridad. Y pues vamos a definir también qué es inseguridad. Traté de investigar en el diccionario y por otros medios también para
poder entender qué significa la inseguridad y encontré algunas cosas que me gustaría compartirlas con ustedes de lo que es la inseguridad. Lo que es la inseguridad es que se experimenta ante un suceso donde la persona no se siente segura. También puede ser que la inseguridad también es emocional, es algo que afecta psicológicamente a la persona. Cuando una persona siente inseguridad, dice que también experimenta sensaciones, y estas sensaciones vienen siendo nervios, miedos, angustia y también tristeza, etc. Físicamente también experimenta la persona sudoración. La seguridad trae esto físicamente, presenta sudoración, dolor estomacal, náuseas, etc. Las consecuencias de la inseguridad, según en las definiciones, dice que vivir o tener o ser una persona insegura es vivir encerrado, es estar aislado, es salir muy poco, estar casi más encerrado en casa, no le gusta salir a la persona, no le gusta relacionarse, no le gusta relacionarse con los demás, entonces prefiere estar totalmente aislado. La inseguridad emocional también esta inseguridad viene también por la inseguridad que se siente respecto al cuerpo, con la identidad y las características propias de la persona. Por eso la persona se siente insegura. Al definir lo que es, de cierta forma, la inseguridad, entonces vamos a ir bíblicamente y vamos a estar hablando a través de las escrituras de lo que es la inseguridad. No sé si ustedes recuerdan a Moisés, yo creo que sí. Moisés es un personaje de la Biblia que no podemos pasarlo por alto, no podemos olvidarlo, porque es un profeta de Dios, fue un siervo de Dios y Dios lo usó de una manera tremenda. Pero algunos de nosotros quizás no tenemos o no creíamos que quizás Moisés sería una persona insegura. Al menos yo no lo tenía identificado de esa manera, porque siempre me enseñaron que Moisés era un varón de Dios, un profeta de Dios, un hombre de carácter, un hombre de decisiones. Y realmente a través de la Biblia podemos ver cómo Dios hizo tremendas cosas, cómo Dios usó la vida de Moisés, pero Moisés era un hombre inseguro. A pesar de todas las cosas que Dios hizo, ustedes recordarán las 10 plagas, o sea, es un suceso increíble, o sea, lo que pasó. Ustedes también recordarán cuando Moisés golpea la roca y sale agua. Ustedes recordarán cuando Moisés también oraba a Dios y platicaba con Dios y Dios alimentaba al pueblo. Cuando Moisés extendió la vara y el mar se abrió, o sea, sucesos sorprendentes que si nos ponemos a verlo no identificaríamos quizás a una persona insegura, pero realmente Moisés era una persona insegura. Si lo vemos, cuando Moisés le dice a Dios, cuando Dios le indica más bien ir y rescatar o salvar, liberar al pueblo de Israel, Moisés empezó a poner pretextos delante de Dios y decirle: Señor, yo no sé hablar, yo no sé cómo comunicarme. Moisés tenía realmente un problema de inseguridad y Dios tuvo que poner a alguien para poder ayudar a Moisés. Tal parece que como si Moisés estuviera escudando, pero realmente Moisés era una persona insegura y lo vemos entonces a través de esta historia. Pero quiero también darte un personaje más y quiero llevarte al libro de Génesis. Génesis capítulo 25, y quiero que me acompañes, por favor. Libro de Génesis capítulo 25, verso 19. Génesis capítulo 25, verso 19 al 28. Dice de esta manera, Génesis capítulo 25,
verso 19 al 28. Entonces los descendientes de Isaac, hijo de Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue consultado a Jehová. Y respondió Jehová, 2 naciones, dice, 2 naciones hay en tu seno, y los 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Bien, vamos a enfocarnos en este personaje de Jacob, y vamos a hablar acerca de la inseguridad, porque existía un peligro, un miedo a algo, existía en la vida de Jacob, porque si vamos a observar este personaje, nos vamos a ir dando cuenta en cada cita que vamos a ver y cada verso, las inseguridades que vamos a encontrar en la vida de Jacob. Como primer punto al cual quiero iniciar en esta enseñanza es de dónde surgen o de dónde nacen las inseguridades. Vemos aquí que desde el nacimiento, en la cita que acabamos de leer, desde el nacimiento dice 2 naciones, verso 23, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Desde las entrañas ya había una lucha, desde las entrañas ya había una pelea ahí. Entonces se decía, como primer punto, ¿dónde nacen las inseguridades? La mayoría tienen que ver desde nuestra infancia, desde que nacimos, desde que crecemos, desde nuestra niñez. Tiene que ver mucho nuestras inseguridades también, aquello que fue transmitido, aquello que nos transmitieron también. Y como primer inciso en este primer punto, quiero hablarte del rechazo, hablarte de este primer punto, de dónde nacen nuestras inseguridades. Entonces el primer punto de este punto, vaya la redundancia, quiero hablarte acerca del rechazo. Jacob sufrió un rechazo también. El padre prefería, si leemos, si nos enfocamos más en la historia, el padre prefería mucho más a Esaú que a Jacob. Y desde ahí entonces vemos marcado realmente la diferencia. Vemos marcado el rechazo, vemos algo muy claro, cómo había un rechazo hacia la vida de Jacob. Y de esa manera surge entonces todo esto que vivimos en la infancia, nos lleva a una inseguridad de nuestra vida. No doy ese tema como para juzgar a nuestros padres por lo que ellos hayan hecho. Yo creo que cada quien vamos a dar cuenta de nuestra vida delante de Dios. Y bendecimos a nuestros padres biológicos, porque no nacemos como perfectos padres, no nacemos y tampoco nos enseñaron a cómo ser los mejores padres, y estamos en un aprendizaje. Pero si vemos desde ahí que la preferencia, yo creo que aquí los padres, cada uno de ustedes como papás y que somos, tenemos que tener mucho cuidado a veces en las preferencias que hacemos con nuestros hijos. Nuestros hijos son muy diferentes, tienen diferentes dones, diferentes talentos, pero el amor hacia ellos debe de ser igual. Debemos de amarlos como lo que son nuestros hijos y no marcar esa diferencia o esa preferencia más a uno que al otro, cuando en realidad ambos o todos los que están en nuestra casa, los que fueron engendrados, son nuestros hijos, y debemos amarlos por igual, como Dios también nos enseña, como Dios nos ama por igual a cada uno de nosotros. Por eso te decía que la inseguridad viene desde la infancia, desde la niñez, en cómo fuimos tratados, en cómo se dirigían nuestros padres con nosotros. Algunos de ustedes aún todavía probablemente estén en un proceso donde Dios los está
llevando para sanar sus corazones y estamos hablando de años, de muchos años atrás, donde hay palabras que a veces quedaron muy marcadas en nuestra vida, donde nuestros padres nos dijeron, donde nuestros padres nos rechazaron, probablemente utilizaron la palabra de inútil, no sirve para nada, probablemente dijeron tú no vas a poder alcanzar ni lograr ni ser alguien, probablemente también habrán dicho tú no tienes la capacidad para esto, y todo eso nos va marcando nuestra vida, todo eso nos va lacerando nuestra seguridad y por eso venimos a ser personas inseguras. Yo recuerdo en una ocasión que decía una madre, le decía a sus amigas enfrente de su hijo, le decía, es que mi hijo está un poquito fellito, pero sí lo amo. Eso es algo que al tiempo, a los años, va a lacerar el corazón del joven, del niño, y va a crecer con esa inseguridad de que él es feo y de que él no es agraciado, cuando en realidad cada uno de nosotros tenemos la gracia y el amor de Dios. Tenemos el alma es bella cuando Dios está en el corazón del hombre, cuando Dios está en el corazón de la persona. Y no podemos por esto rechazar, ni marcar, ni lastimar, sino tenemos que ser muy sabios y muy prudentes. Por eso les digo, esto viene desde el nacimiento. Entonces el padre prefería mucho más a Esaú que a Jacob. Y ver la preferencia de un padre más inclinada hacia un hermano, esto es traumante, hermano. Esto a la larga va a traumar nuestra vida, va a marcar nuestra vida. Por eso estamos viendo que como padres tenemos que tener mucho cuidado en esto, en lo que a veces hablamos y en cómo actuamos a veces con nuestros hijos. Los rechazos vienen de aquello que hemos vivido y de aquello que hemos experimentado. Por eso te decía hace un momento de la historia, a veces como hijos, de lo que vivimos, lo que marcó nuestras vidas, lo que laceró, lo que dañó nuestro corazón. Ese es un punto del primer punto que les acabo de dar. Este es el inciso A, si le podemos llamar así, para no confundirnos, del primer punto. Ahora el inciso B, a la cual quiero llevarte, que también la crítica tiene mucho que ver. A Jacob le pusieron este nombre, le pusieron Jacob, pero Jacob significa embaucador. Y desde ahí hay un calificativo. Hemos tenido una mala costumbre, si así le podemos llamar, o una mala enseñanza, donde nos gusta a veces etiquetar a las personas por algo. Y de esta manera no nos damos cuenta que al hecho a veces de etiquetar a alguien estamos ocasionando un daño. Jacob fue etiquetado por esto, su nombre significaba embaucador. Cuando nace venía tomado de lo que es el talón de su hermano y por eso le dan este nombre. Entonces ahí vemos una etiqueta. Muchas de las veces les decía, nos gusta a veces etiquetar a nuestros hijos, cuando eso es un gravísimo error que cometemos cada uno de nosotros. Etiquetar a las personas es algo grosero, es algo no correcto, y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque de ahí viene la crítica. Ya se le criticaba a Jacob como alguien embaucador, y muchas de las veces utilizamos esto también como personas, a veces también dentro de la misma iglesia o la congregación. También etiquetamos a veces a la gente, este sí es creyente, este es medio creyente, este es esto. Yo creo que aquí cada uno de nosotros tenemos que entender que quien juzga es Dios. Yo no puedo decir, esta es la mejor oveja, esta es la peor. Solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, solo Dios sabe el corazón. Y lo que debemos de hacer es orar por ellos, ministrar por sus vidas,
pedir a Dios que Dios haga su obra en cada corazón y en cada vida. Por eso, como pastores, como ministros, tenemos que aprender también a amar a toda la congregación, no a unos cuantos, no a aquellos que me caen bien, sino más bien amar a todos, porque son ovejas de Dios. Entonces, les decía, en el inciso B, vemos entonces una crítica hacia Jacob al llamarle embaucador y a poner sobrenombres o poner etiquetas también. Una de las cosas que también vemos es la comparación. Esaú cazaba, Esaú era cazador y Jacob, dice la escritura que Jacob se encontraba solamente en la cabaña o en el lugar, en la casa, en el lugar de refugio, nada más estaba ahí. Al parecer a Jacob le gustaba mucho cocinar, porque si ustedes recuerdan, es que Jacob le encantaba más estar en su casa. Entonces es cuando Jacob vende su primogenitura. Entonces Jacob era, yo creo que era cocinero, no sé si era del equipo de MasterChef o algo por el estilo, ¿no? Pero al parecer era un muy buen cocinero porque por su platillo pudo conseguir lo que él quería. Nuestro cuerpo de cada uno de nosotros debe de aprender cada uno de nosotros en nuestro cuerpo a agradecer a Dios por lo que cada uno de nosotros somos. No competimos, no debemos de competir y solamente por el hecho de que yo tengo más y competir con aquel. Tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. El gozo se sufre junto con cada uno de nuestros hermanos. Debemos de aprender en ese gozo de Dios, a disfrutarlo, a gozarnos en Él, a pesar de que aquel no tenga o no pueda obtener aquello. Pero creo que para eso somos un pueblo de Dios y como pueblo de Dios debemos de permanecer en esa unidad donde Dios nos ha llamado, a donde Dios nos ha llamado. Por eso la comparación no es correcta. Todos poseemos un cuerpo, todos tenemos el mismo y vemos la unidad en el cuerpo. Cuando un brazo se lastima, cuando una mano se lastima, la otra mano está dispuesta a ayudar, a sobar y los ojos están enfocados en la mano. Y eso es hermoso, como vemos la unidad de nuestro propio cuerpo físico. Vean lo que Dios hizo. Por eso lo que Dios hace es perfecto y es bien hecho. Y esto es la iglesia también. Por eso es llamada la iglesia como el cuerpo de Cristo. En la unidad, Dios nos llama a esa unidad como iglesia de Dios. Y como iglesia de Dios tenemos que estar unidos. Unidos en Cristo Jesús. Los unos por los otros, tratar de ayudarnos en ese aspecto, en lo espiritual, apoyarnos en lo espiritual, animar a otros conforme a la palabra, con una palabra de aliento, hablarles acerca de Dios, lo que es Dios, que Dios es su fortaleza y que no tiene por qué decaerse o alejarse de Dios, sino más bien impulsar a aquel hermano, y eso es lo que hace el cuerpo, ayudarse. Entonces Dios nos da esa enseñanza a nosotros. Como segundo punto al cual quiero hablar y también quiero continuar en esta enseñanza hablando de la inseguridad. Como segundo punto es qué producen las inseguridades. Bien, yo quiero llevarte el libro de Génesis capítulo 27. Vamos al libro de Génesis capítulo 27, verso 19. Recuerden que estamos estudiando y estamos tomando a este personaje que es Jacob. Vamos a Génesis capítulo 27, verso 19. Les decía al 24. Y dice de esta manera: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo:
¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Verso 21, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, tú eres mi hijo Esaú. Y Jacob respondió, yo soy. Bien, les decía que como segundo punto vamos a ver qué producen las inseguridades. Jacob era un hombre inseguro. Desde ahí lo estamos analizando y observando. Jacob era un hombre inseguro. ¿Y qué producen las inseguridades? Pues como primer inciso, estamos viendo en esta cita bíblica que las inseguridades producen las mentiras. Jacob quería ser aceptado, le costara lo que costara, y por eso la mentira surge. Entonces las inseguridades nos llevan a eso, a mentir, a tratar de mentir. Yo no sé si usted recuerda como joven, a veces por las inseguridades que vivíamos en la adolescencia, a veces éramos mentirosos y aún quizás en la adultez estemos batallando con eso. Pero esa inseguridad provoca en nosotros la mentira. La persona insegura siempre miente. Una persona insegura está mintiendo en todos los aspectos porque le gusta, quiere quedar bien con los demás y quiere ser aceptado. La mentira nos lleva a creer que el hecho de mentir vamos a ser aceptados por los demás. Y esto provoca en nuestra vida, esa inseguridad en nuestra vida nos lleva a mentir, y por eso muchas de las veces mentimos. Muchas de las veces en nuestra vida se va y se basa en una mentira. Yo recuerdo que como cuando joven, yo siempre tenía la mentalidad de que yo era una persona rica y que mis padres eran ricos y que yo venía de gente rica, y todo esto te lleva a una mentira cuando ves la realidad de las cosas y que no eres una persona rica. Me refiero a lo material. Ahorita que conozco al Señor, soy una persona rica en lo espiritual. Y si Dios me bendice también económicamente, amén. Y si Dios bendice tu vida económicamente también, amén. Que Dios te bendiga grandemente. Pero lo que voy es que la inseguridad que a veces vivimos en la adolescencia nos lleva a eso, a mentir, y la mentira crece, va mentira tras mentira, y aquello va creciendo y tu vida se fundamenta. El fundamento de tu vida viene siendo mentira, y cuando esa mentira es revelada, todo tu fundamento en el cual te habías fundamentado, en esa mentira se viene abajo, tu vida se desvanece, y por eso entramos después en depresiones, en angustia, en tristeza, en pensamientos de suicidio, porque todo esto que hemos llevado, hemos construido nuestro castillo en arenas, hemos edificado nuestro castillo solo en arena, y cuando esa arena se desvanece, se viene abajo, nuestra vida también se viene abajo y caemos en nuestra mentira, y eso es vergonzoso, eso es triste. Pero desgraciadamente hay vidas así, hay cristianos así que viven en una inseguridad, y todo esto lo lleva a mentir, a veces por querer quedar bien con los demás, por querer quedar bien que son muy creyentes, que son muy santos, y se van de mentiras en mentiras, diciendo yo ya leí la Biblia, yo ya oré, yo ya hice esto, cuando no lo han hecho y cuando no lo viven. Y esto nos lleva a la inseguridad que vivimos, no nos sentimos seguros, y por eso nos lleva a mentir. Entonces, como inciso A, les decía, es la mentira. Como inciso B, Jacob trata, si vamos a Génesis capítulo 28, vamos por favor a Génesis capítulo 28, y ahí vamos a encontrar el inciso B, al cual quiero enfocarme también. Génesis capítulo 28, verso 20. Vamos a leerlo, por favor. Génesis 28, verso 20. Dice de esta manera al 22. E hizo Jacob voto diciendo,
si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, como siguiente inciso, les decía, el inciso B, aquí vemos claramente que la inseguridad nos lleva a un chantaje, ¿sí? Lo dije muy bien, nos lleva a un chantaje. ¿Cuál y qué tipo de chantaje? ¿A quién queremos chantajear? A Dios. Es querer chantajear a Dios. Bien, verso 20 dice que hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo. Aquí hay un chantaje. Si tú vas conmigo, yo lo voy a hacer. Si no vas conmigo, no lo hago. Esto me suena mucho a lo que a veces he escuchado de algunos predicadores, de algunos movimientos también y de algunas religiones o algunas sectas también que andan por ahí enseñando de esta manera cómo torcerle el brazo a Dios para que Dios haga. Yo he escuchado a gente decir, es que la Biblia dice, el verso bíblico dice de esta manera, y Señor, tú tienes que cumplir, porque si no cumples serás un Dios mentiroso, serás un Dios esto, un Dios aquello, porque tu palabra lo dice. En pocas palabras es lo que estamos diciendo. Le estamos diciendo a Dios que lo tiene que hacer porque yo lo digo y porque está escrito ahí, y queremos obligar a Dios de esa manera. Y queremos chantajear a Dios, y eso yo lo he visto en muchos comportamientos de muchos cristianos, y leer la Biblia de esa manera. Yo puedo leer un verso bíblico y decir, bueno, es cierto, la palabra lo dice, Señor, pero es tu palabra y tú decidirás, es tu voluntad y tú decidirás. Yo no puedo obligar a Dios, a veces con los ayunos, y esto es muy común también en las iglesias cristianas. Con los ayunos queremos obligar a Dios, decirle, mira, estoy padeciendo de hambre, me estoy muriendo de hambre por tu culpa, porque el día que tú hagas el milagro, entonces ya voy a comer. Por eso, Señor, estoy así, estoy padeciendo, mira mi cara toda pálida, estoy flaco, no estoy comiendo, porque tú no haces el milagro, pero cuando tú hagas el milagro, entonces ya voy a estar bien. Y utilizamos a veces el ayuno para esto, utilizamos el ayuno a veces para querer chantajear a Dios, y el ayuno no fue puesto para eso. El ayuno es una de las cosas que tenemos que entender, que dice la Escritura, no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. El sacrificio agradable delante de Dios es el corazón contrito y humillado. Es cuando vivimos en esa humillación, en esa aceptación de quién es Dios, cuando vivimos en esa humildad. Ese es el sacrificio verdadero que Dios quiere para cada uno de nosotros, que nosotros vivamos para ese Dios maravilloso. Por eso les decía, tratamos a veces de manipular a Dios por medio del chantaje, y es lo que está haciendo Jacob. Está diciendo, si fuere Dios conmigo, me guardar en este viaje que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, o sea, no quiere nada, o sea, quiere todo Jacob, y dice, y si volviera en paz a casa de mi padre también, Jehová será mi Dios, solo así vas a ser mi Dios, está diciendo. Esto está muy claro, y esto es chantaje. ¿A qué nos lleva la inseguridad? La inseguridad nos lleva a chantajear a los demás, a querer chantajear a Dios también. Y también el verso 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal, ¿sí lo ven? Bien religioso. Esta piedra que he puesto por señal, esto que yo he hecho por ti, Señor, o esto que yo voy a hacer por ti, será casa de mi Dios. Es como decirle, Dios, si tú me das esto, si me gano la lotería, Señor, ahora sí, aunque no compré boleto, pero si me gano la lotería, ahora sí, Señor, te voy a construir tu casa, ahora sí voy a dar para ti, ahora sí voy a apoyar al ministerio, ahora sí, Señor. Y no es cierto. Vemos un chantaje nada más aquí. Entonces, Jacob dice, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí ven las condiciones que pone Jacob? Jacob está poniendo condiciones nada más ahí. Si tú lo haces, entonces yo responderé.
si tú no lo haces, pues yo no hago nada. Y esto no nos lleva a una obediencia, no nos está llevando a una obediencia, y Dios lo que quiere es que primero seamos obedientes. No esperes a que Dios te dé primero. Dios está esperando que cada uno de nosotros tengamos la iniciativa. Él ya hizo el milagro, Él ya dio su vida por nosotros, Él ya se entregó por nosotros. Nosotros tenemos ahora que entregarnos a Él y rendirnos delante de Dios también. Entregarnos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, por eso les digo, vemos un chantaje. Cuando somos inseguros, nos comportamos de esta manera, nos comportamos a algo, aunque no se, cuando somos inseguros, les digo, nos comprometemos a veces a algo, aunque no sea bueno. Y esto lo vemos en la vida de Jacob también. Él cree que puede chantajear a Dios, que cree que puede chantajearlo, que puede hacer como un socio con Dios. Dios no se hace socio con nadie. Nosotros solo somos sus hijos. Nosotros somos hijos de Él. Creemos que podemos a veces negociar con Dios las cosas. No es así. Dios no trabaja de esa manera. No podemos negociar con Dios las cosas. Bien, creemos que si no sanamos, a veces también cuando pedimos algún milagro, creemos que si no sanamos es por algo que a veces hicimos. Yo he escuchado a veces a muchos decir, bueno, no sanaste porque hay un pecado delante de ti y necesitas confesarlo. Es decir, que si yo confieso, el milagro se produce. Entonces, si el milagro se produjo por aquello que yo confesé, entonces quiere decir que el milagro, por aquello que yo hice, se realizó. No vino entonces de Dios, sino por lo que yo hice. Y no es así, Dios no trabaja de esa manera. Yo no estoy diciendo que no confieses tu pecado delante de Dios. Yo sé que el pecado trae consecuencias, eso es muy cierto. Y eso es una verdad, y eso no podemos pasarlo por alto. Pero tenemos que entender que no por el hecho de que yo haga algo, ya Dios va a responder, ¿sí? Porque si no estaríamos haciendo lo mismo que otros hacen, sacrificar su cuerpo, ir de rodillas por esperar un milagro. Ustedes ven, si Dios, créanme que si Dios fuera así, si Dios fuera de esta manera, un Dios así cruel que le gusta que ver a la gente sufrir y ya entonces va a responder. Si Dios fuera así, pues qué horrible sería. Es más, yo no estaría aquí. No estaría aquí porque no me gustaría servir a un Dios que fuera un Dios tan cruel. A un Dios que le gusta ver al hombre sufrir. Y Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de bendiciones. No necesitas caminar ni lacerar tu cuerpo para que Dios produzca un milagro en ti. Dios lo va a hacer conforme a su voluntad, lo va a hacer en tu vida. Pero necesitamos creer que Dios hace milagros, que Dios obra de una manera maravillosa y no por tus obras, no por lo que tú hagas. Bien, seguimos. Nos hacemos Jacob se hizo esclavo y muchas de las veces nos hacemos esclavos también por nuestras inseguridades, como lo que están las personas que están endeudadas. Si ustedes vemos un ejemplo de las personas que están endeudadas. La inseguridad a veces en nuestra vida nos lleva a comprar, y a veces son cosas que ni necesitas. Y te vas a endrogarte con tus tarjetas de crédito, una tras otra, y estás bien endeudado, y después estás orando para que Dios pague tu deuda, que Dios haga un milagro. Por cierto, hay movimientos ahí, predicadores por ahí que están diciendo, todos aquellos que tengan deudas en el banco, vengan, yo voy a orar por ustedes. Su deuda va a desaparecer del banco, su deuda bancaria va a desaparecer. ¡Qué bonito! Si fueran así las cosas, ¿no? Pero no son así, eso son mentiras, esa es una mentira. Tú entraste a una deuda, tendrás que pagarla y te va a costar porque eso es consecuencia. Y Dios no quita las consecuencias porque eso nos lleva a una madurez y un aprendizaje. Y Dios nos va enseñando, y no porque no nos ame, nos ama, pero tenemos que crecer, hermano. Tenemos que madurar en el Señor, tenemos que ir creciendo. Las consecuencias también cuando David cometió pecado,
Cuando muchos siervos de Dios cometieron un pecado, Dios nunca quitó las consecuencias. Ahí quedaron y ellos siguieron consagrando sus vidas a Dios y fueron grandes varones y grandes siervos de Dios. Y esto nos lleva a una enseñanza. Entonces muchas de las veces les decía, nos hacemos esclavos de nuestras inseguridades porque nos va atando aquello. Y por eso estamos, les decía, endeudados a veces en el banco, creemos que tenemos, queremos tener todo, creemos que tenemos que tener todo aquello, a veces un carro nuevo, no tengo casa, pero quiero tener un carro del año, no tengo ni dónde dormir, ni cama, pero quiero tener algo del año. Entonces es triste porque esto te lleva a endeudarte cada vez más. Y eso vemos entonces en la vida de Jacob. Y Jacob trataba a veces de chantajear a Dios de esta manera. Ahora quiero llevarte al libro de Génesis, capítulo 31. Vamos por favor, Génesis, capítulo 31, verso 17. Génesis 31, verso 17 al 21. Y dice de esta manera: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Jacob engañó a Labán arameo, verso 21, perdón. Estamos en el 20. Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó a Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Bien. Las inseguridades, te decía, nos llevan a esto, nos traen relaciones tóxicas. Vamos a ver entonces en este punto de las inseguridades que nos traen relaciones tóxicas. Estamos viendo en esta cita bíblica, Jacob en el fondo estaba solo. Si lo vemos en esta cita bíblica que estamos leyendo, las inseguridades nos llevan muchas de las veces a vivir una vida sola, abandonada, una vida triste. ¿Por qué? Porque no nos gusta relacionarnos con los demás, tenemos miedo. Ese miedo nos lleva a estar ocultos, a no salir, vaya. Nos lleva a estar ahí en la oscuridad, refugiados nada más. Entonces, Labán tenía vemos entonces que Labán tenía una mala relación con Jacob. Los primos de Jacob hablaban mal de Jacob también. Entonces no había una buena relación ahí, poco duraderos por la inseguridad en el corazón. Una relación que se vive de esta manera, entonces cuando hay esa inseguridad, nos lleva a tener poca relación a veces con la persona. Lo vemos a través de la escritura. Solo utilizaba como esta Raquel, solo utilizaba a Jacob para tener hijos, y también vemos ahí entonces una abandono o una soledad, una falta de relación con Jacob. Tal parece que Jacob entonces no tenía amigos. Jacob, el problema que tenía Jacob, si lo vemos en estos versos bíblicos, es que Jacob no enfrentaba los problemas, solo huía de ellos, trataba de escapar. No sé si esto te suena algo, pero muchas de las veces no enfrentamos los problemas, no nos gusta a veces encarar en lo que estamos batallando, y nos gusta escudarnos mucho, no nos gusta trabajar en esas áreas a veces que nos duelen en nuestra vida, y por eso tratamos de huir de aquello, y por eso muchos de los problemas en nuestro interior, muchos matrimonios también se dan, los divorcios se dan por esto, cuando no enfrentamos, cuando la pareja de forma individual, de forma separada, no enfrenta sus problemas, de las cosas que tiene, de las cosas que está batallando internamente, de las inseguridades que trae. Imagínense, son dos vidas, dos personas.
y totalmente diferentes, y dos personas con inseguridades, porque cada uno tiene esas inseguridades, y estamos batallando, y venimos a los pies de Cristo, y yo sé que Dios hace maravillas en nosotros, pero muchas de las veces el milagro no se realiza porque no entregamos nuestro corazón a Dios, porque no nos abrimos y porque no queremos reconocer en lo que estamos batallando. Y aquí vemos en la vida de Jacob, Jacob no enfrentaba los problemas, solo huía de ellos. Y muchas de las veces huimos de la situación que realmente, del conflicto que a veces traemos internamente, de la inseguridad que estamos batallando en nuestra vida. Y nos sentimos inseguros, nos sentimos muy inseguros y tenemos que afrontarlo. Yo no estaba o no estoy muy acostumbrado a veces a grabar por video y estar predicando por este medio, y al principio me costó, y yo sabía que eso era una inseguridad y tenía que afrontar eso y perder el miedo y tratar de empezar a compartir la palabra de Dios y la enseñanza de Dios. Pero si me detengo en esa inseguridad y dejo que ese miedo crezca, no lo voy a poder hacer. Y estaría escuchando usted la predicación en blanco y negro, o más bien dicho en negro, solamente el audio. Pero tenemos que aprender a afrontar todos estos miedos que a veces estamos viviendo en nuestra vida. Y hay muchas cosas que en la vida cristiana que a veces nos cuesta relacionarnos con las demás personas. Nos cuesta hablar en público, nos cuesta expresar nuestros sentimientos, y tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con todo eso porque Dios nos llamó a un crecimiento, y a un crecimiento espiritual, hermano, a un crecimiento en el Señor. Recuerdo en una ocasión que cuando por primera vez me invitaron a predicar, me tocó predicar en un autobús y había un reto ahí entre los compañeros, y me decían, a ver, ¿quién se atreve a predicar? Vamos, ¿quién se anima a predicar aquí en el autobús a la gente que está ahí sentada? Y pues nadie quería, y yo estaba con un miedo, con un temor y un pavor que no tienen idea de lo que yo sentía en ese momento. Las manos me sudaban, sentía dolor estomacal, como dice que son las manifestaciones a veces de lo que es la inseguridad, y así lo sentía en mi cuerpo, pero me animé y dije, no, yo tengo que hablar, si no, nunca voy a poder. Voy a temblar y me toca predicar en una iglesia el día de mañana, y si no hago esto hoy, voy a estar temblando ese día. Y me atreví a hacerlo, a compartir del Señor en ese día, y cuando menos lo pensé, terminé de predicar ahí en el autobús, y yo dije, no, me aventé como media hora predicando, y le dije a mis compañeros, ¿cuánto tiempo me llevé? Y me dijeron, duraste 1 minuto y medio. Y dije, yo pensé que media hora. Se te hace eterno cuando batallamos con nuestras inseguridades, y cuando estamos afrontando aquellas áreas, se nos hace eterno porque es una lucha, estamos luchando contra ello, y tenemos que aprender a vencer todo eso que no es bueno, no es sano para nuestra vida. Bien, les decía, Jacob huía de los problemas, por eso existen personas con esas relaciones poco duraderas, por eso hay matrimonios que no duran, por eso hay muchos divorcios, porque las personas rápido se casan con la mentalidad de decir, nos vamos a casar, y la persona ya está pensando, pero si no funciona esto, el divorcio, o separamos. Ya vas con una mentalidad de correr, en vez de afrontar el problema. Ya vamos con la idea de decir, nos vamos, más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Pero yo creo que tenemos que entender que si hacemos un compromiso, tomamos un compromiso, es con todas las consecuencias que vengan, y tenemos que afrontarlo, si no, no vamos a madurar. Los retos que vengan, tomas una decisión, pues vamos, es un reto, es lo que venga. El matrimonio es así, hermano, es un reto también. Las decisiones que tomas también cuando pones un negocio es un reto. No todos los negocios funcionan al primer día, al primer mes o el primer año. ¡Wow! Ya hay tremenda bendición. No, a veces fracasa el negocio y otro negocio para ver dónde aquello pega, y así vas hasta que logras
Y eso te lleva a una madurez también. En el Señor nosotros crecemos, nuestra vida también es, nuestra relación también es de la misma manera, de la misma forma. A veces caemos, a veces tropezamos con algo, pero volvemos a levantarnos y volvemos a afirmarnos en el Señor. Y ahí vamos a esa madurez donde Dios nos va llevando día a día. Bien, Génesis capítulo 31. Vamos al libro de Génesis capítulo 31, verso 34. Génesis 31, verso 32 al 34. Dice de esta manera. Génesis capítulo 31, verso 32 al 34. Aquel en cuyo poder hallaréis tus dioses no viva, delante de vuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Bien, hasta el verso 34. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de los dos siervos, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. La inseguridad nos lleva a tolerar muchas cosas. Aquí vemos una doble identidad. Entonces, muchas de las veces la inseguridad que vivimos en nuestra vida, por no afrontar, por no aceptar, por no afrontar aquello con lo cual estamos batallando, por no trabajar en esas áreas que marcaron nuestra vida, nos lleva a tolerar muchas cosas. Nos lleva a tolerar a veces la desobediencia, el pecado en nuestra vida, en nuestra propia familia. Esa es la inseguridad. A eso nos lleva la inseguridad. Y yo creo que tenemos que romper con eso, porque no es sano en nuestra vida. No es sano para nosotros. Por eso les digo, la inseguridad nos lleva a esto. Entonces vemos cómo Jacob permitió, porque Jacob no hizo nada. Jacob toleró, y esto nos lleva a una doble identidad. En el cristianismo somos una cosa y en el mundo somos otra. Y la Biblia nos habla de que si somos amigos de Dios, que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Necesitamos, si somos amigos de Dios, entonces somos enemigos del mundo. Y no podemos traer todo lo del mundo a la casa o a la vida cristiana. El mundo es el mundo vive de esa manera. El mundo vive en sus drogas, vive en sus vicios, vive en sus parrandas. El mundo vive en una doble vida. El mundo vive en pecado, en adulterio, fornicación. El mundo es así, vive de esa manera. Pero Dios nos lleva a que cada uno de nosotros tengamos una verdadera identidad en Cristo Jesús. Y aquí vemos en esta cita bíblica una doble identidad. Estaban al parecer, estaban con Dios, pero también estaban con los ídolos. Y todo esto era permitido, y Jacob no estaba haciendo nada. Entonces Jacob tenía que afrontar esto, pero vuelvo a repetirle, la inseguridad nos lleva a tolerar todo esto. No nos sentimos capaces de poder afrontar las cosas y nos lleva a una quietud, a una pasividad donde todo lo permitimos, no pasa nada, Dios te ama y todos decimos Dios es amor y no va a pasar nada aquí en la casa, está bien, puedes traer tus ídolos, tus imágenes, tus santos. Y tal parece que la idolatría más bien se estaba metiendo y Jacob no hacía nada. Tenemos que poner a veces un alto en nuestra propia vida y no permitir esto. No permitir esto porque a veces somos muy permisivos en nuestra vida. No me malentiendan, yo no estoy hablando de aquello, me preocupa más tu persona. Porque a veces queremos controlar a los demás. A veces queremos tratar de restaurar a los demás y no nos estamos preocupando por nuestra vida, por lo que nosotros estamos permitiendo en nuestro corazón, por lo que estamos tolerando en nuestra vida. Hablo de tu vida, de mi vida. Hablo de tu relación con Dios, de aquello
que perjudica a nuestra relación con Dios y estamos permitiendo que entre y dañe esa relación. Entonces no seamos permisivos en eso y tenemos que aprender a poner un alto a aquello que estamos permitiendo y que está dañando nuestra relación con ese Dios maravilloso, el cual nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Bien, yo quiero llevarte a otra cita, mismo Génesis. Estamos en el libro de Génesis, verso 32. Ahora vamos al verso 6 y al verso 7. Dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirle, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y disminuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Escuche esto: las personas inseguras pasan por alto esto. La confrontación que tiene no nos gusta. Hablando de la vida de Jacob, las personas inseguras no quieren confrontar la situación, tienen miedo, saben que hay un problema ahí y que hay que solucionarlo. Entonces buscan cómo huir, empiezan a tener miedo. Jacob entonces dice que en ese momento Jacob empezó a tener temor, se angustió. Estamos hablando de una angustia donde uno ya no haya que hacer, va uno para allá, corre para acá. Entonces estamos tratando de esquivar la situación que estamos viviendo y tenemos que afrontarla. Tenemos que solucionar aquello. No te escondas en el miedo, no te escondas en aquello que a veces el enemigo te ha hecho creer que tú no puedes, cuando todo lo podemos en Cristo Jesús. Cuando Dios no ha puesto un espíritu de cobardía en nosotros, sino un espíritu de poder. Necesitamos creernos, tomar esa identidad, saber quiénes somos en el Señor y afrontar la situación, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que venga. Y necesitamos aceptarlo. Entonces vemos de esta manera. El hombre, también un ejemplo tenemos, el hombre del talento. No sé si usted se acuerda, en los libros de los evangelios, el hombre que Dios le dio un talento y él tuvo miedo y dice: Señor, tuvo miedo, yo sabía que ibas a venir y tú cosechas lo que hemos sembrado. Y él, ¿qué hizo con el talento? Lo escondió. De esta manera nos da miedo dar el paso, y él le dio miedo dar el paso, no quiso comprometerse más allá. El compromiso a mucha gente les aterra. Por eso muchos a veces no quieren venir al Señor, no quieren acercarse a Dios, porque el compromiso les aterra. Les aterra con Dios, porque Dios va a demandar un cambio en sus vidas. Y como hay áreas en nuestra vida que no nos gusta tocar y que nadie toque, por eso es el temor, y por eso aterra a muchos el poder tener ese compromiso con ese maravilloso Dios. Entonces necesitamos aprender a comprometernos más allá, a pesar de lo que tengamos que rendir delante de Dios. Bien, como último punto, quiero hablarles también de cómo vencer estas inseguridades. Necesitamos saber cómo voy a vencer estas inseguridades que a veces estoy batallando, que desde niño fui moldeado a esa manera, por lo que me dijeron, por lo que viví en mi hogar, por cómo me trataron mis padres, por cómo me trataron mis hermanos, mis tíos, mis primos. Entonces, ¿cómo vencer todas estas inseguridades? Esto nos va a costar, pero no es imposible. ¿Por qué digo que nos va a costar? Porque viene de años, de muchos años atrás. No es de un día para otro, hermano. Y ahorita que estamos en el proceso en el Señor, usted no se desanime. Usted podrá decirme: pastor, yo tengo 10 años y en el Señor o más, y todavía sigo batallando. Es que Dios lo ha llevado en un proceso. Y Dios ha estado tratando, moldeando su vida, arrancando poco a poco todo aquello y poniendo donde arranca aquello, poniendo lo suyo. Quita amargura. ¿Y qué pone donde quita amargura? Bueno, en esa amargura Dios pone felicidad, Dios pone tranquilidad, y Dios empieza a trabajar de una manera maravillosa en cada uno de nosotros. ¿Cómo venzo todo esto?
Una de las cosas que tenemos que ver aquí, para vencer todo esto, a veces surge una relación sobrenatural. Y en esa relación sobrenatural, como ejemplo, quiero decirte para que puedas comprenderme un poco más, o pueda darme a entender más bien, en esa revelación sobrenatural, un ejemplo, Pedro, cuando Pedro estaba en la barca se hundía. Pedro tuvo ahí una revelación sobrenatural, algo pasó sobrenatural. Pedro se estaba a punto de hundir y vio a Jesús y fue maravilloso a aquello, porque Jesús, cuando Jesús aparece, cuando Jesús ahí en el mar, cuando Jesús no se hundía y le dijo a Pedro, vamos, y Pedro se animó. Aquello, aunque Pedro estuvo a punto de hundirse, pero aquello lo llevó a algo sobrenatural. Pedro creyó y afrontó ese miedo. Muchas de las veces Dios nos lleva a esto, hermano, a afrontar ese miedo. Un ejemplo tenemos también en Jacob, cuando vino el ángel y Jacob vio, hay algo sobrenatural también ahí. Pero esto sobrenatural no es para todos, es para algo específico. A veces cuando Dios tiene un plan específico y tiene que confrontar a esa persona, y Dios hace esto. Porque no quiero que te confundas y te vayas ahora con las tendencias que hay de hoy en día, donde solo lo sobrenatural está por encima de todo, y no es así. La palabra de Dios es lo primero que cada uno de nosotros tenemos que aprender a reconocer por sobre todo. Es como Dios nos enseña. No es por milagros, no es por cosas sobrenaturales nada más. Es la palabra es primero. Lo más seguro que usted tiene es este mensaje. Es la palabra de Dios. Es lo más seguro que tenemos. Yo no estoy diciendo que no hay que creer en los milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo que tenemos a un Dios poderoso, que Dios hace milagros de una manera sobrenatural y que Dios lo puede hacer de una manera maravillosa en cada vida y en cada corazón. Pero a lo que yo me refiero es no tratar de estar guiando a la gente, de enseñarles solo por esta senda nada más de lo sobrenatural. Pero hay cosas que Dios sí hace sobrenaturales, pero hay algo específico, hay algo en lo cual Dios lo hace por algo especial. Son casos especiales, ¿no? Son casos especiales. Entonces yo hasta hoy en día, yo puedo decirte, no, yo no he tenido nada sobrenatural que yo diga, wow, yo vi esto, vi aquello, o sea, no, pero no por eso estoy lejos del Señor, más bien amo más a Dios. Amo más a Dios, y si un día Dios me permite ver algo, no sé, ver un ángel, ver lo que sea, a Dios sea la gloria, pero eso no es todo. Eso no es todo. Amén. Bien, vemos entonces esto. También vemos Tomás, no sé si se acuerda como ejemplo Tomás cuando hablamos de algo sobrenatural. Tomás no creía en que Jesús había resucitado, y Tomás decía, hasta no verlo, hasta no tocar y meter mis manos en sus manos, en su costado, hasta no palparlo. Y Dios le permitió en esos momentos especiales, Dios le permitió ver eso, aunque la Biblia no marca que Tomás haya metido sus manos en las manos, haya metido su mano en las palmas del Señor o en las manos del Señor o en el costado. No habla la Biblia de eso. Pero hay algo especial ahí que Dios hace. Hay algo tremendo que Dios hace ahí. Entonces, por eso les decía, Jacob tuvo esta lucha también con un ángel. Cuando Jacob luchó con el ángel, yo te preguntaría, ¿cuál fue la bendición? ¿Cuál fue la bendición? Porque Jacob luchó por una bendición, pero ¿cuál en realidad fue la bendición? Bueno, la bendición en sí fue que Dios le cambió la identidad. Dios le cambió. ¿Cómo era conocido Jacob? Jacob era conocido como el embaucador. Y no sabemos, solo fue llamado, su nombre significaba eso, el embaucador. Y lo cambió ahora por Israel. Ahora Dios cambia la identidad. Dios quiere cambiarnos de esa manera también. Ya no seremos llamados como los débiles, sino ahora como los fuertes en el Señor. Ya no seremos llamados ahora como cualquier pajarraco, sino más bien como águilas. Levantarán sus alas como las águilas, volarán y no se cansarán.
Amén. Eso es lo que Dios nos quiere llevar, nos cambia la identidad. Y Dios nos lleva a eso, a ser personas ahora victoriosas, cuando antes vivíamos solamente en derrotas, en lamentaciones. Ahora Dios nos lleva a ser hombres y mujeres de victoria en Cristo Jesús. Bien, como siguiente inciso del punto número 3 de cómo vencer las inseguridades, como el siguiente inciso sería la disciplina espiritual. Yo quiero llevarte al libro de Miqueas capítulo 6. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, dice de esta manera: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, disciplina espiritual. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué pide Dios de esta manera? Hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere decir? Obediencia. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo entonces? ¿Cómo afronto estas situaciones? Bueno, Dios nos está pidiendo obediencia. Y esta es una de las cosas en las cuales nos lleva a poder vencer nuestras inseguridades. Dios nos pide obediencia en el aprender de lo que Él nos enseña. Santiago capítulo 4, verso 8 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo. Primero dice: someteos a Dios, someteos pues a Dios. Habla de obediencia. Y esa es la manera en la cual Dios nos lleva a este crecimiento espiritual. En la obediencia a ese Dios maravilloso. Dios trata con los síntomas de nuestra vida. Dios trata con estas inseguridades a través de la misma obediencia. Ahí es donde Dios quiere tratar con nosotros. Dios va directo a eso, a los síntomas, a nuestra inseguridad, cuando nos acercamos más a Él. Esa es una de las formas en las cuales Dios trabaja. Si tú y yo nos acercamos a Él, si no nos acercamos a Él, ¿cómo Dios puede trabajar en nuestra vida? A veces pedimos muchos cambios. Dios obra, Dios haz, Dios, yo te he pedido esto. Dios, ¿por qué no has cambiado? No has cambiado mi vida en esto. Bueno, tenemos que examinar qué es lo que no hemos hecho, porque Él nos llama a obediencia, nos llama a acercarnos a Él, y probablemente sea ese punto, que no nos acercamos a Dios como Dios quiere que nos acerquemos, en obediencia. Bien, si no hemos tenido esa revelación espiritual, será porque no la necesitamos, cuando me refiero a lo que a veces pedimos de señales. Probablemente no necesitamos una experiencia sobrenatural, solamente Dios nos está pidiendo obediencia, que tú y yo aprendamos a obedecer a ese Dios, el cual nos está demandando a cada uno de nosotros obediencia. Bien, inciso C. Dios pone a una persona. Usted dirá, ¿cómo es esto? ¿Cómo que para poder vencer mis inseguridades Dios pone a una persona así? El cuerpo de Cristo es eso. Dios, por eso es una grande bendición lo que Dios hizo al formar la iglesia, al crear la iglesia, porque somos un cuerpo y el cuerpo se preocupa por todos los miembros del cuerpo. Cuando algo nos duele, cuando algo nos pasa. El día de ayer me cayó un hielo, estaba sacando del congelador un hielo y me cayó un hielo en mi dedo gordo. Y ustedes no saben el dolor que me dio cuando cayó, pero rápido cuando sentí el dolor, mi mano y mi cuerpo se inclinó para tratar de sobar mi pie, sobar mi dedo. Eso es lo maravilloso del cuerpo. Como la hermandad en Cristo, nos debemos de preocupar también los unos por los otros también. Y Dios pone a veces a personas específicas. Moisés, en un ejemplo tenemos Moisés. Dios puso a Moisés Aarón. ¿Se acuerda cuando en la batalla de Amalek, cuando en la batalla, en el libro de Éxodo, vemos entonces cómo Dios puso a Aarón, y cuando Moisés sentía que sus brazos caían, había uno, Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés. Ese es el apoyo espiritual. Cuando estamos conectados, eso es lo maravilloso de congregarnos en un lugar, eso es lo maravilloso de estar en una iglesia, es lo maravilloso porque nos animamos, nos alentamos unos y otros. Yo sé que ahorita no estamos físicamente, pero
por medio de esta tecnología podemos comunicarnos y estamos conectados, y la palabra yo sé que está produciendo en tu vida ese ánimo y ese aliento en tu vida. Bien, entonces decía de esta manera, a Moisés puso a Aarón y al lado, ¿para qué? Para pulir las inseguridades. A veces tenemos inseguridades, esas inseguridades que están en nuestra vida. Dios pone a veces a alguien para impulsarnos, ayudarnos. Tu pareja, tu matrimonio, tu hermano, tu mejor amigo. A veces Dios pone a alguien ahí, nos está impulsando para afrontar las cosas. Son las personas que Dios utiliza para animarnos. Dios utiliza para decir, no decaigas, vamos. Y Dios utiliza esa vida. Dios pone a alguien cerca de ti. Y eso es hermoso lo que vemos en Dios. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Dice que mejor son dos que uno. Es mejor dos que uno, lo dice Eclesiastés 4:9. Y es mejor estar acompañado que no estar acompañado. Mejor tener a alguien, un amigo o algo que te esté animando, exhortando delante de Dios. Y eso es maravilloso. Por eso a mí me gusta a veces estar en contacto también con amigos, también con pastores también. El pastor Eleazar de Monterrey también, hay ocasiones que me exhorta, me anima a seguir adelante. Y doy gracias a Dios por su vida. Y que Dios siga bendiciendo su vida, su matrimonio, y ahí donde está en Monterrey también pastoreando desde hace años. Y que Dios siga bendiciendo su vida. Y así también hay gente en la congregación que está ahí, que no crean, uno como pastor no es superhéroe. También sentimos a veces desánimo, pero ahí está a veces la congregación animándonos, y nosotros también como pastores animando a la congregación a salir adelante. Eso es lo que Dios ha hecho en la iglesia de Dios. Por eso cada vez Dios nos enseña a ser más unidos. Bien, Dios ha provisto a su iglesia de esa manera. ¿Dónde? ¿De qué manera Dios ha provisto? Bueno, una de las cosas para poder aprender cada uno de nosotros disciplina espiritual, Dios nos lleva en ese aprendizaje. No podemos estar solos. Y Dios nos lleva a eso, y a través de la oración Dios nos sigue enseñando. A través de las personas también Dios ha provisto, a través de su palabra Dios ha provisto, como cada uno de nosotros tenemos que aprender esa disciplina espiritual, y esta es una de las formas en las cuales podemos vencer las inseguridades. La oración nos lleva a eso. El orar delante de Dios, el buscar esa intimidad con Dios. La palabra nos lleva a eso, a afrontar también esas inseguridades, y Dios nos está llevando a ese aprendizaje también a cada uno de nosotros. Por eso te digo, Dios creó a la iglesia con ese propósito, esa amistad, esa hermandad. Es una grande bendición, es algo que el mundo no lo tiene. El mundo de afuera no lo tiene, la gente no lo tiene. Por eso se extrañan cuando ven a los cristianos congregarse, a platicar, a relacionarse. Se extrañan cuando ven sus convivencias que son sanas, que no hay vino, que no hay alcohol. Y ellos se sorprenden como cristianos estamos alegres, disfrutamos el momento. Y Dios por eso nos quiere llevar a través de su palabra, esa disciplina espiritual, para que tú y yo podamos afrontar y vencer esas inseguridades. Yo te invito en esta mañana a acercarte a ese Dios maravilloso. Yo te invito a no alejarte de ese Dios, y si no has conocido a Dios, yo te invito a que le conozcas a Él ahí donde estás en tu casa, ahí donde estás en tu hogar. Y si vas a escuchar este video, yo te invito a acercarte más a Él y a no olvidarte de ese Dios. Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de poder, y Dios transforma vida, como ha transformado a muchos, como ha transformado mi vida, como ha transformado a otros. Dios también quiere transformar tu vida. Y yo por eso te invito a acercarte a ese Dios maravilloso. Ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos por un momento y dile a Dios: Dios, te entrego mi vida, mi corazón. Dile: me rindo delante de ti, Dios. Te entrego mi alma, te entrego mi ser. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo en ti, que diste tu vida en la cruz del Calvario, que resucitaste el tercer día, y hoy en día estás sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Gracias, Dios, por recibirme como uno de tus hijos. Yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida.
Gracias por este día, por esta palabra que nos has dado en este día, Señor. Tu nombre sea exaltado por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Cristo. Cristo, te amamos con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Amén y amén.